Ok, hoy yo tengo un video sobre los indígenas de Puerto Rico y me interesa bastante este tema específico porque tengo raíces puertorriqueños y no solo por eso, en general siempre me ha interesado bastante las culturas indígenas del mundo, sus idiomas, sus creencias, como son culturas que ya casi no se escucha de ellos, incluso mucho de su historia fue perdida, son casi como culturas misteriosas, entonces siempre para mí fue algo interesante poder aprender de estas culturas. Vamos a ver ahora mismo qué tiene que decir sobre los indígenas de Puerto Rico. Parece que aquí está entrevistando un indígena de Puerto Rico y esto está en el canal de Bianca si quieren ver la entrevista por completa. Esta entrevista dura 44 minutos, entonces solo voy a ver unos minutos, no lo voy a ver por completo. Si quieren ver la entrevista por completo, pueden ir a su canal y ver la entrevista por completo. No sé cómo decir su apellido, su nombre es Bianca, voy a poner su nombre en el título, ahí lo buscan. Juan Manuel Delgado, que es historiador. Una de las cosas que él dice es que fueron los historiadores los que extinguieron a los indígenas de Puerto Rico. Él dice, los historiadores enterraron a los indios. Él dice esto porque dice que tomaron los documentos de los colonizadores como un hecho. Específicamente en esa entrevista estaba hablando del documento de la comunicación entre la corona española y el gobernador que se le había asignado a Puerto Rico, en el cual el rey pregunta, ¿cuántos indios quedan? Y él responde, ninguno. Pero dice el doctor Delgado, ¿tú te crees que el gobernador se va a ir montaña por montaña, ceboruco por ceboruco, buscando a los indígenas de Puerto Rico? No, era más fácil decir, no queda ninguno y ya. Pero que se cree que nuestras ancestras y ancestros indígenas entonces escaparon a las montañas donde sobrevivieron por muchos años. Le pregunto, esto lo hablamos anteriormente, de la diferencia entre la historia que parte de los documentos de los colonizadores y la historia oral que nos han pasado nuestras abuelas generación por generación. Hábleme de la diferencia de las dos. Sí, este, como usted dice, en los libros, no solamente aquí, sino a nivel de Latinoamérica, se dice que se extinguieron los indígenas en diferentes áreas, pero la parte oral, que es la que nosotros seguimos, hemos hecho investigaciones a abuelitos, a montones de personas, y siempre se han referido como nosotros los indios, eso está ahí. Y usando el término que es el término que siempre se ha usado, ¿no? Entonces, hábleme de ese pensar de que tomar los libros de historia que se nos ha presentado en la escuela no es suficiente porque es la historia que nos presentó el colonizador. Sí, como hemos dicho, nosotros llevamos como 40 o 50 años haciendo investigaciones. Este señor Lamour estudió las crónicas especialmente de Pané y las tradujo, porque eran en francés, las tradujo al español y cuando vio y las analizó y las comparó con el diario vivir de nuestra gente, se dio cuenta que era lo mismo. Mitología, formas de creer, era lo mismo que dicen las crónicas de Pané. Y el mismo doctor Delgado, parte de su investigación fue ir a través de los diferentes pueblos en Puerto Rico y entrevistó a más de 150 envejecientes para recopilar esa historia oral. Entonces, lo que encontró es lo que ustedes han estado diciendo, que esa historia y esas costumbres se han pasado. Hábleme de esa costumbre de pasar la historia oral, de lo que se ha pasado de generación en generación, cómo se ha mantenido viva esa historia. Ok, rápidamente antes que sigue con el próximo tema, eso de que los indígenas fueron totalmente extintos en Puerto Rico por culpa de los conquistadores y está creado por la historia, o sea, bastante gente hasta hoy en el tiempo presente piensan que eso es cierto. Yo usando racionamiento lógico puedo darme cuenta que eso es literalmente imposible, poder matar toda la gente
dentro de una isla donde hay montañas, hay bosques, hay bastantes lugares donde no van a llegar y hay bastantes lugares donde pueden ir a escaparse. Yo creo que simplemente fue algo que ha dicho para que el rey piensa, ya sí, cumplió su misión, entonces ahí puede sacar su recompensa por cumplir su misión y eso nada más. Yo obviamente eso no es posible a lo demás que muchos de los conquistadores dicen de acuerdo a la historia que muchos de ellos se han casado con mujeres indígenas, entonces sus hijos van a tener sangre indígena y la raza va a sobrevivir vía los mismos conquistadores. Entonces, eso es algo que obviamente no es cierto y no sé cuál sería el motivo de seguir creyendo eso. Es capaz, es una manera de disminuir la cultura de Puerto Rico y yo entiendo que puede haber interés con hacer eso porque Puerto Rico es un territorio de estados y capaz lo más que pueden americanizar los puertorriqueños más beneficioso para los americanos, ¿ok? Ellos quieren que los puertorriqueños se sienten sumamente americanos y que siguen su cultura y todo eso. Yo imagino que sería así, porque no debería ser así, pero Puerto Rico tiene su propia cultura, su propio idioma incluso, aunque sea español, un idioma de España, tiene su propio ritmo, ¿entiendes? Entonces vamos a seguir viendo. Bueno, la costumbre, que de hecho es una costumbre que se plantea, que lo decían cómo es que los abuelos pasaban la tradición, y es que nuestros abuelos, me imagino mi papá, mis abuelos me hablaban del pasado, de cómo somos, de qué éramos, cómo funcionamos, qué creemos, las tradiciones. Por lo menos nosotros en el campo se practica lo que se llama las promesas de reyes. Y en la forma que se practican las promesas de reyes, en la forma que se ubican, está una persona que va al frente, que es el tequina, que es el que entonces hace los cánticos. Y ese es un areito. En realidad es un areito. Y eso se practica. Otra cosa que se practica es que en Puerto Rico se celebra la Noche de San Juan, que es el día 24 aquí, pero que todos los pueblos de América lo celebran el día del equinoccio, del solsticio. O sea, ese día es el día de San Juan. Y es un día que la gente se tiran 7 veces hacia atrás. Se tiran 7 veces atrás como una ceremonia. Y es porque nuestra gente cree que somos hijos de una serpiente de 7 colores. O sea, somos hijos del arco iris. Y eso me lo decía mi mamá cuando era nene. Y muchas otras cosas como esa, ¿no? Hay muchas cosas que nos siguen diciendo que eran las cosas como las hacían antes. Y como le dije, o como te dije, esto que escribió Pané es el primer dato que se escribe. Y cuando lo comparamos con el diario vivir, nos damos de cuenta que sí, eso es exactamente como lo estamos haciendo. Sin embargo, sabemos que no todo el mundo está de acuerdo. Ok, muy interesante. Parece que una gran parte de la cultura indígena ha sobrevivido las generaciones y no se han muerto como dicen los historianos. Y siendo sincero, eso no me sorprende, pero como sea, es interesante poder escuchar un poco de esa cultura y expandir mi mente. Aunque parece que el idioma taíno, aunque como él mencionó antes que eso no es como se refieren a ellos mismos, sino probablemente yo creo que capaz es como clasificaron su raza indígena los historianos o los antropólogos y no como se clasifican ellos mismos, por lo mínimo de acuerdo a este hombre que es de raza indígena. Es lamentable que parece que ha muerto el idioma y no hay acceso a poder
resucitar ese idioma porque no hay nada escrito de acuerdo a ese idioma, como muchas culturas indígenas no han tenido un idioma escrito, sino un idioma que se pasa vía los padres a los hijos. Entonces, eso es lamentable, pero es también bueno que ha sobrevivido una gran parte de la cultura indígena en Puerto Rico y que sigue vivo ahora mismo. Hay otros países, aunque dicen que no hay mucha gente indígena que sigue en la tierra, hay países que son bastante indígenas, como Guatemala, donde hay una gran cantidad de gente de la raza maya ahí y ellos hablan el idioma maya aún. En Perú hay mucha gente indígena también que hablan el idioma quechua y amaru, creo que es el otro idioma, corrígeme si estoy equivocado. Y hay bastante más idiomas que no me acuerdo. Y también Bolivia es un país que tiene bastante gente indígena que viven ahí y también hablan idiomas indígenas. Uno de ellos es quechua, igual como en Perú. Viene de las incas, el idioma quechua. ¿Okay? Entonces, como sé, en el mundo sigue habiendo muchos indígenas, incluso aquí en Estados Unidos, en Canadá, en Hawái, en muchas partes del mundo, o mejor dicho, de las Américas. Ok, pues eso es todo. Si quieren ver la entrevista por completa, pueden ir a su canal y mirarla. Yo sé que yo voy a escucharlo por completo, pero aquí solo te estoy dando un pequeño clip para que si están interesados pueden ir allá y verlo por completo, como he dicho. Nos vemos en la próxima. Peace out, homies.